muchas gracias por acompañarnos en esta noche de museos, la segunda de este año. Y el día de hoy vamos a hacer una conferencia que es muy especial por muchos motivos. En primera, porque bueno, tiene que ver con una efeméride que se va a celebrar a inicios del siguiente mes, el 10 de abril, es el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata. Y pues el día de hoy tenemos no solo a un especialista en el tema, sino a nuestro director, recién llegado otra vez. El maestro Salvador Rodesmiters pues es investigador del INAH y ha sido, entre otras cosas, director de este museo, director de la Dirección de Estudios Históricos. Y es, como ya les contaba, pues un experto en la revolución, pero sobre todo en el zapatismo. Él ha escrito pues muchos libros sobre el tema, entre ellos Zapata y Morelos y el Paraíso de la Caña, que bueno, pues son libros que son ya referentes realmente de lo que es la historia del zapatismo. Además, pues desde hace unos meses se desempeña nuevamente como director de este museo. Y bueno, pues sin más, demos la bienvenida al maestro Salvador, que les va a platicar un poquito de este tema. Antes que nada, gracias. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer su presencia, saber que la Noche de Museos es una invitación a pasear por estos recintos fascinantes que son las casas de la memoria. Hacerlo con un poco de desenfado, sin tanta solemnidad, tratando de apropiarse precisamente de este elemento cotidiano de lo que es un museo, poder platicar las cosas sin ningún protocolo formal, abrirnos al diálogo y simplemente pasar un buen rato. Yo aquí con este saco me estoy asando. Yo sí tengo que guardar un poco el protocolo. Me dan ustedes un poco de envidia. No, mejor no. Muchas gracias, muchas gracias. Así sirve que me apuro para que no se queden aquí muy cansados con lo que les voy a leer. Efectivamente, como nos dice Jacqueline Gutiérrez, la efeméride que nos convoca tendría que suceder dentro de unos 15 días, es decir, el 10 de abril. Sin embargo, yo hice un poco de trampa y pedí que, sabiendo que la Noche de Museos a la que me invitaron, ellos me invitaron harán quizás unos 3 meses, era el 26 de abril y le preguntaba yo a Jacqueline, bueno, ¿por qué no mejor me dejan la efeméride de abril para la muerte de Zapata y no marzo? Marzo no es tan evidente lo que tenemos en la memoria de Zapata, a pesar de que el inicio del movimiento zapatista fue en marzo. Y entonces me di cuenta al estar checando mis fichas y siempre uno tiene que recurrir tanto al tumbaburros como al dios Google, ni modo. Y el día 26 de marzo de 1914, Zapata entraba triunfante, exactamente hoy, hace 100 años, probablemente un poco más temprano que ahorita, pero todavía seguramente con luz y con calor, en una tarde así de agradable, entraba triunfal a Chilpancingo. Sus tropas acababan de tomar la ciudad de Chilpancingo, habían tomado prisionero a Flavio Maldonado un poco antes en Morelos y en la zona de Guerrero, Chon Díaz, uno de los generales más valientes del zapatismo, un guerrerense de Mayalanán, toman Chilpancingo en la única batalla, eso ténganlo en mente, en la única batalla realmente catalogada como tal que tuvo el zapatismo. El zapatismo tuvo guerra durante 10 años, su mecanismo de funcionamiento era una guerra de guerrillas, era la sorpresa, era la clave de su eficacia. Sin embargo, en Chilpancingo sí hicieron un cerco, establecieron un sitio y tuvieron una batalla con toda
la extensión de la palabra, es decir, participó infantería y participó caballería, participó artillería. Toman prisionero al coronel ya elevado a general en esos momentos, Luis G. Cartón, quien fue fusilado por haber maltratado, más que maltratado, a la población civil. Pero el elemento por el cual reconocemos a Zapata en marzo de 1914 es por una fotografía. A ver si la adelantamos un segundo y luego regresamos a esa. Más, síguele, yo te digo un poco más, síguete. Más, un poco más. Un poco más. ¿A poco se los voy a deber? ¿Es la última? ¿Sí fue la última? Es un poco más adelante. Es esta fotografía más una que vamos a ver en un momento más allá abajo, donde está de pie vestido de charro negro. Es tomada por Armando Salmerón, un fotógrafo muy famoso de Chilpancingo, y esta fotografía junto con 3 o 4 más se convierten en los modelos icónicos, los que se van desdoblando en la imagen que tenemos de Zapata. Pensemos que de él en realidad no va a haber más allá de unas 20 o 25 fotografías, y las imágenes que existen, todos los artistas plásticos lo han pintado, básicamente aquellos ligados al muralismo y a los movimientos de izquierda o a los movimientos contestatarios urbanos. Han utilizado la imagen de Zapata tomada en Chilpancingo. Entonces, en homenaje a ese día, un día como hoy hace 100 años, es por lo que acepté que fuera Zapata en marzo. Pasamos a la primera. La primera fotografía, esta, que además es la portada de un libro, ustedes la ven con estas manchas de sepia. Y parecería que se trata del trabajo de un diseñador moderno. Sin embargo, esa fotografía era una carta de presentación con tonos de grises, y estas sepias se las hizo la sangre de Zapata porque la traía en el bolsillo al momento de su muerte. Esta es con la que Zapata se presentaba, y con esto vamos a empezar. El cadáver de Emiliano Zapata, destrozado por las balas, fue arrojado al pavimento en una calle de la ciudad de Cuautla. Eran casi las 9 de la noche, calurosa como todas las de la estación seca morelense. Unas horas antes, hacia las 2 de la tarde, el jefe revolucionario había sido asesinado cuando llegaba a comer a la hacienda de Chinameca, ingenio azucarero hecho cuartel. Los testimonios afirman que montaba al alazán As de Oros, caballo de buena estampa, muy de su gusto, que le regaló poco antes quien lo traicionaría ese mediodía azul y cargado de cigarras. Aunque la prensa dicta, el presidente Venustiano Carranza festejó la muerte en valeroso combate contra el Atila del Sur, la verdad se supo rápidamente. Zapata cayó en una trampa, engañado, no sin vileza, por el coronel carrancista Jesús Guajardo. Era noche oscura y los curiosos se acercaban para ver, entre penumbras, el rostro hinchado del caudillo suriano. Unos sonrieron satisfechos de atestiguar el final de una larga rebeldía. Eran los hombres de Guajardo y de su superior jerárquico, el general Pablo González. Pero otros, incrédulos, dijeron con estremecimiento que algo no concordaba. Las fotografías muestran un cuerpo sanguinoliento y sucio, de cara redondeada por los efectos de la violencia, y el calor muy distinto al elegante charro que, aunque acorralado militarmente y carente de fuerzas bélicas, no había perdido sus singulares signos de jefe, entre ellos el vestir bien. La extrañeza era de otra índole. Decían que le faltaba un lunar en forma de manita, otro que tenía los dedos incompletos, mientras que a Zapata que tenía los dedos completos, porque a Zapata le faltaba una falange del meñique que había perdido en una charreada, o que no tenía la cicatriz de la cornada, o que estaba muy gordo. Ese muerto no era Zapata, decían.
terminaba el jueves 10 de abril de 1919. Fue el principio espontáneo entre los que miraban en el suelo el maltratado cuerpo de una leyenda con tonos de esperanza mesiánica. Como rumor, se dijo que el jefe no murió, sino que se chispó para Arabia, salvado a tiempo por su compadre árabe, mientras que su doble, un hombre que se le parecía, se sacrificó. El árabe lo llevó a su tierra, lugar simultáneamente lejos y cerca, ubicado en una geografía fantástica, sitio del éxodo bíblico. Desde esa Arabia, algún día regresaría para vengar remotas afrentas y administrar la justicia que prometió la Revolución del Sur. La leyenda de este raro exilio corrió por el centro de Morelos y sobrevivió en la memoria de los veteranos zapatistas, y puse yo aquí hasta el último tercio del siglo XX, aunque me consta, porque todavía hará un año y medio que en un programa de radio hubo quien nos preguntara sobre la leyenda o la realidad de Zapata vivo en Morelos. El legendario escape se agregó como epílogo al relato biográfico del héroe local con los valores construidos a lo largo de la guerra revolucionaria. Al final del relato de la leyenda, el signo Zapata había cambiado todo: los ritmos del tiempo, al mundo, a la gente. Nada continuó como en tiempos de don Porfirio Díaz. De hecho, el porfirismo era un tiempo liquidado por la presencia del caudillo símbolo de la revolución. Era el inicio de una nueva época, un tiempo sin haciendas ni hacendados. No fue el único resultado de la emboscada en Chinameca. Otra leyenda comenzaría 3 años después, el 10 de abril de 1922, cuando el presidente Álvaro Obregón, su antiguo enemigo, conmemoró oficialmente la muerte del suriano y declaró al día efeméride luctuosa nacional. De paso, cubrió el vacío dejado por la ya olvidada fecha patriótica de abril, que se disolvió a la renuncia de Porfirio Díaz al comenzar el proceso que ahora acababa. Me refiero a la fecha del 2 de abril, que se festejó durante el largo periodo porfírico hasta 1911. A partir de entonces, Obregón hizo suya la rebeldía zapatista como germen de un nuevo Estado y calificó a Morelos y a los morelenses como ejemplo y simiente de la reforma agraria que se proyectaría como característica del México revolucionario. El diario El Demócrata, que se había alegrado por la muerte de la Tila del Sur en 1919, publicó lo siguiente en 1922. Decía: los hombres que, como Emiliano Zapata, alzando su figura por encima de la humanidad, alentados por ideas sublimes y magnánimas, ofrecen su sangre, su vida y todo cuanto valen, en aras de las aspiraciones comunes, olvidándose de sí mismos, desprendiéndose de los atávicos egoísmos de los insolentes y convirtiéndose en apóstoles de altísimos ideales. Todo lejos de la Tila del Sur. Por supuesto, la desmemoria como máscara del interés político no era invento novedoso. Ya nadie recordaba, por ejemplo, que 11 años atrás, en el diario El País, se acuñó el apodo que probó su eficacia durante toda la década, la de la Tila del Sur. Hacia 1922 se comenzaba a construir el panteón de los héroes revolucionarios, y en ese momento la figura de Zapata se perfilaba como abanderada histórica de una política agraria que rebasaría los ámbitos regionales para volverse proyecto nacional. En las décadas siguientes se repitieron los calificativos en cada celebración oficialista del 10 de abril, hasta convertirlos en los lugares comunes menos convincentes de la multitud que puebla el martirologio mexicano. Paralelamente, el caudillo suriano dejó de ser tan solo un héroe rural a través de las prácticas agraristas y nacionalistas gubernamentales, pero sobre todo se universalizó con la proyección de los expositores más influyentes de la época, los artistas plásticos. Para las generaciones posteriores a la Revolución, la denigrante caricatura política de la década de la guerra era menos que una curiosidad coleccionista, y se aceptó la perspectiva de grabadores y pintores que retrataban a Zapata con letreros y emblemas de tierra y libertad que en realidad le fueron extraños. El lema, estas son parte de las caricaturas del principio, una fotografía de Zapata en 1911. Ahorita les explico rápido algunas de las fotos. Sigue siendo el 11, y aquí viene todo cómo empieza a desdoblarse a partir de una fotografía todas las imágenes que tenemos, hasta llegar a los muralistas y básicamente a Diego Rivera, que pone el emblema de tierra y libertad, que en realidad nunca utilizaron los zapatistas. El lema zapatista durante 9 años de lucha fue reforma, libertad, justicia y ley.
con clara influencia del programa del Partido Liberal publicado al mediar 1906. También los escritores nutrieron de signos. Jesús Otero Inclán escribió Su raíz y razón de Zapata, obra histórica en la que el héroe se explica como heredero de una añejísima tradición de posesión, uso y lucha por la tierra. Zapata, desde entonces, en la historiografía, la novela y el cine, ha encarnado diversas explicaciones, desde la venganza ancestral indígena y el movimiento agrario de raíces prehispánicas hasta la rebeldía autonomista de los zapatistas indígenas chiapanecos. Sin embargo, es posible ver que la figura de Zapata, hombre esperanza, trascendió incluso a la expansión urbana que devoró campos cañeros, a las antiguas haciendas, a los ejidos y pueblos campesinos al terminar el siglo XX. Sigue siendo un enigma la manera en que la biografía se desdobló en leyendas y alguna de sus ramas narrativas y éticas en mito. Es posible, sin embargo, apuntar algunas de sus características. Todas las fuentes coinciden en que Emiliano Zapata, hijo de Gabriel Zapata y Cleofa Salazar, nació en Nenehuilco el 8 de agosto de 1879. Refiere John Womack que Nenehuilco era una aldea tranquila, entristecida, de menos de 400 habitantes. Pueblo centenario, como otros de la región, al borde del colapso por el paso de la historia y el desarrollo de las haciendas. Dice también que la familia Zapata Salazar, cito, llevaba en los huesos la historia de México. Pero ese legado despertó en fecha incierta. El mismo Zapata confesó que desde los 14 años se había interesado por la política. La mitografía retrasa esa fecha inicial al narrar que cuando niño vio a su padre llorar, víctima de la prepotencia hacendada. Los documentos históricos, por su parte, ubican la atención de Zapata por el destino de su entorno un lustro antes del levantamiento rebelde. En 1906, cuando junto con los municipios de Nenehuilco, Emiliano Zapata leyó la resolución legal que afirmaba, cito, que los hacendados o hacenderos colindantes paulatinamente se han introducido en las poco más de 500 hectáreas de cultivo y pastizales que el pueblo poseía desde su fundación antiquísima. Cierra cita. La tradición juega un papel constructor de relatos. Se sabe que Zapata fue caballerango, dedicado a la siembra y cosecha en pequeños terrenos propios, inquieto por la fuerza de una modernización que solamente favorecía a los hacendados y, sobre todo, por los abusos legales y factuales contra los pueblos que, como el suyo, sufrían los embates de las haciendas, símbolos de la modernidad del campo mexicano al amanecer el siglo XX. También fue reclutado en 1910 en los prolegómenos del proceso que marcaría su destino histórico y simbólico. Por cierto, él es dado de baja del 9º Regimiento un 18 de marzo en 1910. Las circunstancias decidieron que representara a su pueblo en un litigio contra la hacienda del hospital, pelea legal que había recorrido los decenios sin que la justicia asomara el rostro. Era el año de 1910. Conoció los documentos primordiales de Nenehuilco y supo de las razones de su descontento. Entonces se sumó en principio a una rebelión que buscaba mejoras democráticas. Él siempre peleó por la devolución de las tierras comunales. A su llamado acudieron miles de campesinos cuyas vidas eran similares a las de él y cuyas historias pueblerinas se parecían a las de Nenehuilco. Eran la cifra de una historia general que, cito, se abre como una herida, según la afortunada frase de Gastón García Cantú, llaga dolorosa del ser mexicano, aquella que atestiguaba la pobre suerte de los pueblos de origen indígena. En particular, al amanecer del siglo XX, la geografía de Morelos la hacían 37 haciendas y alrededor de un centenar de pueblos y rancherías. La rebeldía zapatista, fraguada un día de fiesta también en marzo, pero en 1911, en el estado de Morelos, es uno de esos raros pero definitivos acontecimientos que dejaron huella en la cultura, el espacio, las economías y la memoria. Con esa rebelión nació y creció en un proceso de 9 años de lucha buena parte del vocabulario político moderno sobre el campesino mexicano, el indio y el asunto agrario. También se tejió aquello que con lucidez Luis Cardosa y Aragón llamó el brusco poema de Zapata. Su efecto a mediano plazo fue el final de las haciendas, institución centenaria que vivía su exitoso apogeo tecnológico menos de un lustro antes de que se redactara el Plan de Ayala, documento que prefigura su extinción, y el surgimiento del campesinado con personalidad jurídica colectiva como interlocutor del Estado mexicano. Cuando Zapata decidió pelear en favor de los campesinos,
recayó en él una responsabilidad que entonces no había imaginado, la de vengar un remoto agravio. La secular injusticia que agotaba sin extinguir a los poblados indígenas y que se creía surgió en el momento de la conquista española, en el tercer decenio del siglo XVI, podía resolverse violentamente con esa revolución en 1911. Con el tiempo, la rebelión de Zapata buscaría el equilibrio social a través de la práctica de la justicia y del apego a las leyes que derivaban del escrito fundamental de la lucha, el Plan de Ayala. Su triunfo parecía posible y prometedor. La nueva vida de los pueblos y agricultores cerraba el último capítulo de un destino adverso y desgastante. Para Zapata y sus campesinos, su revolución, era el fin de la historia. El zapatismo sería un ajuste de cuentas con la historia. Lo adivinaron las mentes más lúcidas de la revolución, la mayoría, cabe decirlo, en las filas de sus enemigos. No todos lo veían así, por supuesto. En la trinchera sendada y entre el grueso de quienes los combatieron, el vocabulario de migrante floreció. A la tila del sur siguieron los epítetos de bandidos, comevacas, conejos corredores, indios salvajes y vengativos, pandilla azteca, sombrerudos, etc. El mote de pandilla azteca es como los calificó muy tardíamente José Vasconcelos. Casi 10 años duró la guerra que libraron Zapata y sus campesinos. La propiedad de la naturaleza estaba en juego. La tierra es de quien la trabaja, fue su bandera. Reforma, libertad, justicia y ley, su lema de lucha. Buscaban un pedacito de felicidad, para usar la frase con la que los calificó el general revolucionario Felipe Ángeles, en medio de una historia que les había escamoteado toda posibilidad de libertad, que significaba aguantar en silencio. En ese contexto, el de la Revolución Mexicana de 1911 al 19, la imagen de Zapata fue afinando su figura enorme. Tenaz, incorruptible, valiente, la personalidad de Zapata se convirtió en sinónimo de justicia posible para los campesinos. Ya entonces su biografía, todavía controvertida, se escribía por encima de las haciendas y los hacendados, los verdaderos derrotados de la revolución. En la recuperación de la geografía pueblerina de Morelos y en el resarcimiento de los orígenes como sentido de la historia, había que aplicar los artículos 6º, 7º y 8º del Plan de Ayala, esto es, regresar y dotar, en su caso, tierras, montes y aguas a los pueblos. A los hacendados enemigos de la revolución, la aplicación de la justicia se extremó y se les incautaron propiedades. Se devela así el espíritu del zapatismo. Se concebía a sí mismo como instrumento de la justicia que resarcía un espacio legal abandonado por la corrupción, el desgano y la ignorancia de siglos. Entonces Zapata adquirió su perfil más característico. Su historia se explica no a partir del plan de San Luis Potosí, del maderismo, sino desde el primer despojo de campos y aguas en el siglo XVI. Su biografía se extendía 4 centurias al proceder a la restitución de las tierras, es decir, rehacer el mapa, la pictografía del fundo legal virreinal. Ello explica, dicho sea entre paréntesis, la breve e intensa participación de los agrios, ingenieros y estudiantes de agricultura que en 1915 formaron las comisiones agrarias zapatistas encargadas de regularizar documentos legales de posesión de los pueblos. Entre los agrios destacaron Marte R. Gómez y el futuro mártir yucateco Felipe Carrillo Puerto, quien en este año cumpliría 90 años de haber sido asesinado. Tal vez en parte tuviera razón Enrique Krause al afirmar que entre 1914 y 1916 la idea de Zapata fuera conservadora. Es razonable para la geografía que se recuperaba. No lo es para el programa que se planteaba como estructura de gobierno, que de haberse practicado sería inaugural, no regresivo. Cito: Zapata no quiere llegar a ningún lado, quiere permanecer. Su propósito no es abrir las puertas al progreso, sino cerrarlas. Reconstruir el mapa mítico de un sistema ecológico humano en donde cada árbol y cada monte estaban allí con un propósito, mundo ajeno a otro dinamismo que no fuera el del diálogo vital con la tierra. No es un mapa productivo lo que busca, es un lugar mítico, es el seno de la madre tierra y su constelación de símbolos. Termina la cita de Enrique Krause. Sin embargo, también es cierto que Zapata pugnó por la producción de azúcar en los ingenios y por desdoblar la Liga Armada de Comunidades que descubrió Womack a la Confederación de Pueblos Autónomos en un modelo hasta ahora incomparable porque no ha existido históricamente y que por tanto yo pienso que no es regresivo. En el espacio zapatista se buscó construir un país ideal.
construcción paralela a los sucesos de la guerra y de la administración de Zapata. Más de un centenar de decretos de ley buscaron ahuyentar el espectro del caos. Desde la firma del Plan de Ayala desfilaron las órdenes y las leyes que edificaban el orden regional. Y entre 1915 y 16 se proyectaron en papel por lo pronto, y cito, hasta que el Congreso pueda legislar al triunfo de la Revolución, como en casi todos sus documentos decían, las bases institucionales de lo que creyeron sería el futuro nacional. Destacan, por ejemplo, las leyes del Consejo Consultivo Nacional derivado del gobierno de la Soberana Convención Revolucionaria, ley sobre accidentes de trabajo, ley agraria que reconoce la personalidad jurídica de los pueblos, rancherías y comunidades, las superficies máximas de propiedad por clima y tipo de tierra, la expropiación de bosques y montes, la pérdida de la tierra al cabo de 2 años por inactividad, etc. También están la Ley General sobre Funcionarios y Empleados Públicos, la Ley General del Trabajo, que marcaba el descanso dominical, la jornada de 8 horas y el salario remunerador, la Ley de Supresión del Ejército Permanente, que sustituía a la Guardia Nacional, la Ley sobre Asistencia Pública, la Ley sobre Generalización de la Enseñanza, la Ley General sobre Administración de Justicia, es decir, las cárceles como espacios de regeneración, la abolición de la pena de muerte, ley sobre fundación de escuelas normales en los estados, la ley sobre el matrimonio, la ley de imprenta y contra la censura de la imprenta. En 1917 se publicaron, firmados por Zapata, el Decreto sobre Derechos de los Pueblos, la Ley sobre Libertad Municipal y la Ley Orgánica para los Ayuntamientos de los Estados, que en conjunto descubren el organigrama del sistema gubernativo de la República que plantearon los zapatistas. En 2 espacios soberanos recaía el verdadero poder político mexicano, en los ayuntamientos y sus consejos regionales y en el poder legislativo general. Esa es la imagen de república que tenían los zapatistas. Una suma, una cifra de ayuntamientos y los congresos que armaban las leyes. Es posible notar un tópico más en la inclinación legalista de Zapata: la urgencia de administrar justicia. Tan solo la guerra y sus vicisitudes, incluidas las muy evidentes pugnas internas, que tan ruda como entre los constitucionalistas y los villistas, dicho sea de paso, llevaron a la muerte a los más importantes protagonistas de la Revolución Campesina. Estas vicisitudes ocuparon el mayor terreno en las preocupaciones del caudillo, en la documentación histórica y en la memoria colectiva. Hacia finales del 18 y comienzos del 19, Zapata buscaba atar alianzas con otras fuerzas revolucionarias, tan minoritarias como dispersas por el país. Solo la posibilidad de repunte de Álvaro Obregón parecía en potencia lo suficientemente fuerte como para oponerse al gobierno de Carranza. No es posible saber por ahora hasta dónde tendió sus hilos hacia el sur, hacia un Zapata acorralado militarmente, aunque simbólicamente firme. Es decir, no podemos saber hasta dónde Zapata estaba armando una alianza con Álvaro Obregón. Entre febrero y marzo de 1919, Zapata publicó su apoyo al viejo revolucionario Vázquez Gómez. Fue el último llamado a la opinión nacional. El coronel Jesús Guajardo selló el destino de Zapata al matarlo hacia las 2 de la tarde del jueves 10 de abril de 1919. Es posible suponer que la memoria apela a la naturaleza creadora de explicaciones sobre el pasado que es motor de las leyendas y los mitos. Es una misma linfa mitológica que circula y se mezcla en la maraña inextricable de las ideologías aparentemente contrapuestas, para usar las palabras de Ítalo Calvino. Zapata, como personaje simplemente historiográfico, se delinearía como una sombra, la sombra de un caudillo. Como discurso político, lo vemos todo el tiempo, está petrificado. Su figura, como toda reconstrucción arqueológica, se ve muerta. Pero como signo semántico, cuya materia es la amalgama de símbolos, se ajusta a las necesidades narrativas de una historia vuelta a mito. Es el protagonista del capítulo final de un pasado que se clausuró, que llegó a su término con el final de las haciendas y el regreso de las tierras a la geografía pueblerina. La suya es una historia superada y la memoria de su figura enorme es la de la esperanza de que hay males que duran más de 100 años, pero que no son eternos. Zapata, sin que se haya escrito bien a bien esa historiografía, se proyectó hacia el siglo XXI como personificación de la némesis de la injusticia y como principio de la esperanza. Dejó de ser solo un habitante efímero de un momento fugaz de la revolución para hundirse otra vez en las entrañas de la historia mexicana.
quizá pueda repetirse si disimulo aquella frase de Borges, que es tanto un deseo como una tendencia. Zapata es un jeroglífico que habrá de incorporarse a la memoria general de la especie, como decíamos.